En el este de Texas, cuando el invierno adelgaza el aire y los pinos guardan olor a resina fría, hay una cinta de carretera que atraviesa el bosque como una cicatriz oscura. Esa noche, a fines de 1980, el asfalto brillaba como vidrio bajo los faros y no había más compañía que la respiración del coche y el crujido de ramas movidas por un viento tímido. En el interior iban dos mujeres y un niño. Betty, con ese temple práctico de quien ha criado y trabajado a la vez. Vicky, más pequeña, más devota, de mirada que reza sin darse cuenta. Y Colby, el nieto, abrigado, con el sueño a punto de cerrarle los ojos. Habían pasado por una cena simple, la clase de salida que ayuda a agarrarse a la vida cuando el año se va. Tomaron una carretera estrecha a través del bosque, convencidas de que llegarían a casa antes de que el frío las alcanzara. Nadie imaginaba que un relato se acomodaba ya en la cuneta, esperándolas con una luz que no era de este mundo, o, al menos, no del mundo que ellas conocían. El primer aviso no fue un destello en el cielo, sino un color imposible en el horizonte. Un naranja que no era de faro ni de avión, un brillo que parecía tener peso. La luz no parpadeaba. Latía. En cuestión de segundos, la cosa, porque todavía no merecía otro nombre, se hizo más grande y más cercana. Colgaba sobre la carretera como un diamante sostenido por el vértice, un cuerpo geométrico con bordes suaves que dejaba caer, por la parte inferior, una lengua de fuego pálido. No era una llama viva como las de una antorcha. Era una columna de calor que parecía empujar al objeto hacia arriba y a ratos, hacia abajo, como si dos voluntades peleasen dentro de la misma máquina. Betty pisó el freno. El coche se detuvo con un último quejido del motor. La luz llenó el parabrisas. Colby lloró. Vicky, por puro reflejo, puso una mano sobre la frente del niño y murmuró algo que podía ser un rezo o un intento de calmarse a sí misma. El bosque quedó fuera de escala. Los pinos más cercanos, iluminados por aquel fulgor, parecían de metal. El asfalto, un espejo caliente. Lo más inquietante no era la forma, ni siquiera la cercanía. Era el calor. Un calor físico, agresivo, que atravesaba el parabrisas y se clavaba en la piel del rostro y en el dorso de las manos, como si alguien hubiese abierto un horno en la mitad de la noche. El volante se volvió incómodo, el aire se volvió seco, la respiración, breve. Betty, que no era mujer de quedarse cruza de brazos ante lo que no entiende, abrió la puerta. Quería mirar con sus propios ojos, sin vidrio de por medio. Vicky gritó su nombre, una súplica breve, sin orden ni autoridad. Colby, acurrucado, se tapó la cara con las mangas. Afuera, el frío del bosque y el calor del objeto se encontraron en una frontera que parecía vibrar. Betty dio 2 pasos hacia la carretera. El diamante estaba a baja altura, flotando como si pesara, y al mismo tiempo no. El fuego de su base no desprendía humo ni dejaba olor a combustible. Era otra cosa. Un resplandor pálido, casi blanquecino en sus bordes, que convertía el aire en un cristal que dolía respirar. La piel de la cara le ardió como si estuviese muy cerca de una fogata, y aún así, Betty se quedó obstinada, intentando fijar detalles. La superficie parecía metálica, pero sin remaches, los bordes curvos, un zumbido grave en las costillas más que en los oídos. Vicky, desde el coche, la llamó otra vez. Betty dio un paso más y sintió que el dorso de la mano izquierda se abombaba de calor, un golpe sin golpe. Miró su propia piel enrojecer y comprendió que aquello no era un espectáculo. Regresó a la cabina con la rapidez torpe de quien ha comprendido tarde. Cerró la puerta. El tirador quemaba. Nadie supo decir cuánto duró esa primera confrontación. 1 minuto, 2, quizá menos. El objeto se inclinó, corrigió, como si el control fuese inestable. Entonces, llegó el tercer actor de la noche, el sonido de helicópteros. Primero uno, luego varios, luego tantos que el aire pareció llenarse de palas. Las luces, blancas, rojas, algunas de posición,
Entraron desde el flanco derecho del bosque como un cortejo militar. Eran máquinas grandes, de doble rotor. El tipo de helicóptero que parece dos aspas enfrentadas comiéndose el mismo aire. No venían a buscar un coche perdido. Venían por la luz. El diamante, como si entendiera que había sido descubierto, se elevó un poco más. Su columna de fuego palideció y comenzó a moverse con mayor decisión. No huía con prisa. Se alejaba con una dignidad que no encajaba con ninguna idea preconcebida de fuga. Los helicópteros hicieron un arco y lo siguieron. Algunos pasaron lo bastante bajo como para agitar las copas de los pinos y sacudir el coche. El interior del vehículo se llenó de vibración. Colby dejó de llorar para escuchar, con esos ojos grandes que luego recordarían hombres hechos y derechos en entrevistas discretas. Cuando el objeto y su escolta quedaron lejos, lo que quedó fue el dolor. Betty notó que la piel de sus brazos tenía marcas rojas, que el rostro ardía como después de un día entero bajo el sol, que el cuero cabelludo cosquilleaba. Vicky, más preocupada por el niño, no quiso mirar sus propias manos. El aire de la cabina olía raro, una mezcla de metal, plástico caliente y algo que ninguna de las dos supo nombrar. El volante estaba tan caliente que debía tocarse con los dedos apenas. Aún así pusieron el coche en marcha con la idea simple de llegar a casa, mojarse la cara, acostar al niño y quizá no hablar de lo que habían visto hasta la mañana siguiente, cuando el sueño y el tiempo le hubiesen limado las aristas. La madrugada no fue amable. A las horas, la piel de Betty comenzó a formar ampollas. Le dolían los ojos. El cuerpo, entero, parecía una quemadura interna. Vicky, más entera, empezó a notar un malestar sordo en la nuca y en los brazos. A Colby lo mantuvieron hidratado, con paños fríos, con la vigilancia de madres y abuelas que saben detectar fiebre sin termómetro. La búsqueda de ayuda médica, en un primer momento, fue pudorosa. Nadie quiere presentarse en una sala de urgencias diciendo, nos ha quemado un sol que colgaba a baja altura. Se habló de exposición a algo, de una fuente de calor, de un incidente en la carretera. Los médicos, que vieron piel levantándose, enrojecimiento, caída en los días siguientes de mechones de cabello, entendieron que había una exposición real. ¿Pero a qué? Entre la cocina y la consulta, el relato empezó a salir del círculo íntimo. Los vecinos de la zona contaban haber visto helicópteros esa misma noche, un número inusual para el silencio de campo. Algunos oyeron como un trueno suave, que iba y venía. Otros, la vibración larga que dejan las palas en el pecho. Nadie había visto el objeto de cerca como ellas, pero el bosque, con su sabiduría indiscreta, había notado que algo lo había cortado en diagonal. Se sumaron, en semanas posteriores, señales que más parecían susurros. Copas de pino con agujas quemadas en el borde que daba a la carretera. Marcas de calor en el alquitrán. Ese olor que no es del invierno. Lo que siguió fue una investigación que no se parecía a un desfile de televisión. Un ingeniero aeroespacial de mente organizada y paciencia de artesano se tomó el caso con seriedad. Visitó el lugar, midió, fotografió, habló sin grabadoras con los vecinos, tomó nota de que la carretera, en esa parte, no ofrece líneas de visión amplias como para confundir un foco lejano con un sol a baja altura. Revisó informes meteorológicos. Buscó, con la insistencia de quien no quiere perderse una explicación sencilla, ejercicios militares, entrenamientos, planificaciones de vuelo. Los helicópteros, una y otra vez, aparecían en boca de gente que no se conocía entre sí. Los documentos, sin embargo, no devolvían una lista de vuelos que explicara por qué una noche de invierno tantos aparatos sobrevolaron el mismo punto de bosque. Las respuestas oficiales fueron de una economía impecable. No se reconoce operación que coincida, no se tiene conocimiento. Se suele decir que el cuerpo no miente. El de Betty, convertido en mapa de lesiones, se volvió argumento y pregunta al mismo tiempo. Hubo días de hospital, tratamientos, la angustia prosaica de no poder trabajar.
el espejo devolviendo el rostro raro de quien ha perdido cabello y cejas por causas que nadie describe con precisión. Vicky, devota, sostuvo que aquello había sido una prueba, un recordatorio de que el mundo no es un cuaderno de conclusiones. Betty, práctica, pidió cuentas. Si aquello fue un artefacto de alguien, ¿quién responde por lo que hizo en su piel? Si fue un fenómeno natural, ¿cuál? Si fue una maquinaria secreta, ¿por qué un bosque y una carretera con 3 almas adentro? La ley, cuando entra en la habitación, trae papeleo y cansancio. Hubo presentaciones, demandas, idas y vueltas, cartas con membrete que devolvían la pelota con el pulcro vocabulario de los despachos. El argumento más persistente del otro lado era simple y devastador. No hay evidencia de que aquello fuera nuestro. Y si no es nuestro, no somos responsables. La ciencia, interpelada, respondía con lo que tenía. Síntomas compatibles con exposición a energía, falta de restos, de rastros, de mediciones en caliente, la vieja imposibilidad de reconstruir un fenómeno único cuando la naturaleza no se ofrece a repetirlo. La conversación pública, mientras tanto, hizo lo que siempre hace, se bifurcó. Estaban los que vieron en el relato la huella de un proyecto secreto, una cosa que nació de nuestra ingeniería y que ese día, por razones que no sabremos, voló mal. Los helicópteros en esa versión serían la policía del cielo, rescatistas de lujo o pastores de un rebaño tecnológico que se les escapó de las manos. Estaban los que leyeron el episodio como una irrupción ajena, no terrestre, un ensayo tímido o un accidente de algo que no entiende nuestros caminos, pero tantea nuestras geografías. Estaban, por último, los que redujeron todo a mala memoria, a histerias, a calentones puntuales que la mente adornó a posteriori. Ese último grupo suele olvidar algo: el dolor. Uno puede discutir sobre interpretaciones, no sobre ampollas. A la distancia, la carretera sigue siendo carretera. Los pinos, pinos. Un coche puede detenerse hoy en el mismo lugar y no encontrar nada salvo la memoria de quienes aprendieron, sin querer, que hay noches en las que la realidad se comporta como un animal indócil. En pueblos pequeños, los recuerdos se guardan en la piel de los demás. Alguien que trabajó con Betty cuenta el tiempo que pasó sin verla en la tienda. Alguien que fue alumno de un hijo recuerda a la maestra ausente por temas de salud. Alguien que almorzó en la misma cafetería jura que no hay mujer más terca que aquella que insistía sin voz alta en que lo que vio no fue un sueño ni una exageración. Vicky, más silenciosa, devolvía el mundo a un orden posible. Rezaba. Colby creció con una historia que para él no es mito ni argumento. Es la noche en que su abuela y su amigo vieron una cosa que quemaba. La imagen más persistente del caso, la que se clava en el ojo como una astilla, no es el diamante colgado ni el enjambre de helicópteros. Es otra, más humilde. El coche detenido en mitad del bosque, el aire vibrando de calor, el dorso de una mano enrojeciendo, como si la llamaran por su nombre. Ese detalle convierte al relato en carne. Le quita a la historia el disfraz de teorías y la devuelve a lo humano. 3 personas frente a una luz que no entiende de cortesías. En ese punto, la discusión deja de ser un duelo de bandos. Obedece a otra geometría, la del cuidado. ¿Qué hacemos con historias así? ¿Las inflamos hasta que se rompan? ¿Las pinchamos hasta que no quede nada? ¿Las sostenemos con el respeto de quien entiende que no toda pregunta merece un golpe de efecto como respuesta? Si uno escucha con paciencia las voces que han rodeado el episodio, encuentra una enseñanza buena para cualquier misterio. Hay que volver al lugar, al tiempo, al cuerpo. Volver al asfalto que ardía, al olor raro, a la textura de la noche, al rumor de palas que entraba por un flanco del bosque, a la forma exacta en que el objeto se inclinó antes de moverse. Volver a los informes médicos que describen pieles levantadas, ojos irritados, caída de cabello. Volver a las negativas impecables de oficinas que, aunque no digan lo que uno quisiera oír, igual van sumando coordenadas a la historia.
Volver al bosque y admitir que, a pesar de todos los regresos, ninguna visita nos dará el lujo de reconstruir el minuto con la precisión que exigimos. Entonces, quizá, aprendemos a habitar el no saber sin que se nos caiga el mundo. La noche del diamante dejó, además, un eco social. No es solo el expediente, ni los recortes amarillos que el tiempo volvió papel de cebolla. Es el modo en que una comunidad se acerca a lo raro. Hubo quien se rió, hubo quien abrigó, hubo quien ofreció café y coche para ir al hospital, quien llevó sopa, quien tendió ropa porque los brazos dolían. Una historia así prueba, además de nuestras ansias de explicación, nuestra capacidad de cuidado. A veces el misterio es un espejo donde se ve mejor la forma que tienen los pueblos de tratar a los suyos. El bosque, por su parte, se quedó con su carácter viejo. No revela más de lo que hace falta. Quien va hoy espera encontrar marcas invisibles, una señal privada. Lo que encuentra, en cambio, es la calma, ese silencio que a cierta hora del invierno es más denso que la nieve que no llega. Si escucha con atención, oirá, quizá, la memoria de palas en el aire, y más allá, el rumor de un motor grande que no es motor, una vibración que clavó su acorde en el pecho de 3 personas, y luego se llevó su música al cielo de Texas. Lo demás son teorías, algunas elegantes, otras cómodas, otras feroces. Ninguna borra el hecho de que el mundo, de cuando en cuando, nos obliga a recordar que la realidad no es un catálogo de piezas numeradas. Al final, hablar del caso no es elegir un equipo, sino reconocer una constelación de hechos, una carretera de bosque, un objeto luminoso en forma de diamante que emite calor, un ensamble improbable de helicópteros que aparecen como un séquito, una exposición que deja en un cuerpo marcas de fuego sin llama, un expediente que se defiende sin grandilocuencias, una comunidad que guarda y repite. Si alguien pide una sentencia, esta historia ofrece un gesto. Abre las manos. Acepta que lo visto fue real para quienes lo vivieron. Acepta que el dolor haría cualquier cosa por encontrar un culpable y que, a veces, el culpable no firma con su nombre. Acepta que la ciencia, cuando es honesta, también dice «no sabemos» y que esa frase no es derrota, sino brújula. Quizá todo se reduzca a esto. 3 personas camino a casa fueron detenidas por una luz que no encajaba en su vocabulario. Lo que siguió, el calor que muerde, el miedo que organiza los helicópteros como perros pastores del cielo, la piel que se levanta, los papeles que contestan con educación el pueblo que acompaña. Es el contorno de un misterio bien educado. No rompe, no amenaza con dientes, no exige creencias. Viene, quema, se va y deja, en su estela, una pregunta del tamaño exacto para sostenerse sin caerse. ¿Qué fue? La respuesta por ahora no es un nombre, es un modo de mirar, uno en el que caben la prudencia, el cuidado y la paciencia, uno en el que se entiende que hay noches en las que los helicópteros no escoltan a nadie de aquí y que la radiación no siempre viene de laboratorios con guardapolvos, uno en el que, de tanto volver al lugar, aprendemos sin querer a caminar más despacio por la carretera, a bajar el volumen, a abrir la ventana y oler si el aire trae algo distinto. Porque si alguna vez vuelve a suceder, querrás reconocer a tiempo el borde exacto donde empieza el calor. Y, sobre todo, querrás recordar que, aun cuando no sepamos que nos mira desde la noche, podemos elegir cómo nos miramos entre nosotros cuando la noche pasa.